Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos encontramos en esta cita diferente, distinta, rompiendo un poco el ritmo habitual de lo que es una actividad periodística, de comunicación, de información, de la vorágine, con tiempo para sentarnos tranquilamente, gracias al Centro Comercial Torre Cárdenas, gracias a Yelmo Cines, que es donde nos encontramos, ya lo veis, como siempre, y gracias también a IKEA, que nos permite pues sentarnos en un sillón muy cómodo y le da título al espacio, a este Chester, que supone cada semana sentarnos con alguien que debe cumplir dos condiciones. Una, ser amigo, y desde luego el invitado de hoy, como todos los que han venido antes, lo cumple. Y en segundo lugar, pues tener una perspectiva que nos resulte atractiva sobre el marco sobre el que gira esta entrevista, que es Almería. Valentín Sola, presidente de la FAM, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí, emocionado y agradecido porque te acuerdes de mí. Y lo de amigo se dice así como muy, pero sí es verdad que me considero vuestro amigo, tu amigo especialmente, y nada, encantado y muy emocionado, como decía. Bueno, yo creo que los amigos son los que comparten sentimientos, los que comparten vivencias y también los que comparten proyectos. Y yo creo que nosotros hacemos las tres cosas, ¿eh? Efectivamente, nosotros llevamos ya bastantes años vinculados, ¿no? Tú colaborando con nosotros, sobre todo porque nos da una oportunidad importante de difundir nuestros proyectos en el ámbito de la discapacidad, y bueno, por eso para nosotros eres un fan especial y muy importante. Bueno, yo soy un fan porque soy fan, es decir, primero porque soy fan de ellos y segundo porque fan FAN y también FAAM, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Sí. Y yo tengo, que el otro día Rocío me regañaba un poco, tienes que ponerlo en la radio. Bueno, yo tengo mi estatuilla del fan de oro, que me concedisteis hace ya muchos años. La tengo en mi habitación y bueno, Rocío, prometo que la llevaré a la radio, pero es de las primeras cosas que veo cada día cuando me levanto. Ah, pues mira qué bien. Y espero que siempre para bien. Y sin duda, sin duda. Bueno, Valentín es el presidente de la FAM, como ya acabamos de decir. Y fíjate que en esta entrevista siempre hablamos de perspectivas sobre Almería. Nos interesa mucho Almería, esto es una especie de punto de encuentro para hablar de nuestra tierra, para poner en común puntos de vista, perspectivas. Y ya sabes que a nosotros no nos gusta, porque nos encantaría no tener que adoptar esa perspectiva, pero creemos que es nuestra obligación que no nos pase mucho tiempo sin adoptar la perspectiva de las personas con discapacidad, porque creo que si no hacemos el ejercicio de ponernos en esa perspectiva y intentar vivir las cosas con esa visión, pues al final seguramente al final no se hablará de ese tema, de esa visión tan importante, ¿no? Bueno, ¿cómo vosotros, que reunís cuántas asociaciones en la FAM? FAM es una plataforma de asociaciones de ámbito provincial que reúne a 17 asociaciones que a su vez representan a más de 13.000 socios y socias, personas con discapacidad y a sus familiares. O sea, es una población bastante importante, así que sí que es importante la discapacidad. Ahí hay votos, lo digo para los políticos, ahí hay votos, cuidado, hay que cuidarlo. Una población muy importante, no solo las personas con discapacidad que tienen reconocido el certificado de discapacidad. En Almería, aproximadamente, según los datos que tengo, hay como 47.000 personas con discapacidad que tienen reconocido el certificado de discapacidad, que no significa que sean solamente las únicas personas con discapacidad, porque estamos hablando de que hay muchas personas mayores que a lo mejor no han solicitado el grado de discapacidad y que tienen algún grado de discapacidad. Es decir, la población es muy amplia, porque además lo que interesa a las personas con discapacidad interesa a todo el mundo, porque incluso nos puede ocurrir que en un momento determinado seamos discapacitados, tengamos una discapacidad transitoria por un accidente, por alguna circunstancia, ¿no? Y el Centro Base de Valoración, que es el que se encarga de los reconocimientos de discapacidad, tiene censados 47.000 personas, pero estamos hablando de que probablemente de una forma directa o indirecta más de 100.000 personas se pueden ver afectadas por el tema de la discapacidad. O sea, importante, no, importantísimo. Sin duda, sin duda. Bueno, luego hablaremos de etimología y de morfología
etimología y de sintaxis de la discapacidad, pero como pregunta lanzadera, ¿no? ¿Cómo está Almería desde el punto de vista, digo, te decía lo de las asociaciones porque bebéis de la fuente de asociaciones que acogen a personas con discapacidades muy diferentes, sí, ¿no? En nuestro caso, disculpa, Víctor, en nuestro caso nosotros representamos a las personas con discapacidad física y orgánica. Ajá. Física y orgánica, por ejemplo, una discapacidad física o una persona que va en silla de ruedas o que tiene problemas de movilidad o que le falta un brazo, una discapacidad, lo que es física. Y luego personas con discapacidad orgánica, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, pues todas estas lupus, efectivamente, como estoy empollado, porque todas las semanas además nunca me preparo entrevistas, pero es que esta la tengo muy preparada. La tienes preparada porque todas las semanas además pues hacemos un programa de radio con vosotros, que es fantástico. Fíjate que yo quiero pensar, bueno, yo estoy convencido de que le estamos enseñando el mundo de la discapacidad a mucha gente. Para empezar a mí, porque cuando viene a la radio, cuando habla con nosotros, cuando se monta en el BMW una persona que es una presidenta o un presidente de una de vuestras asociaciones, pues muchas veces las preguntas no son solo para exponer una realidad, sino también son para aprenderla, porque yo la desconozco. Es decir, que yo creo que es muy importante, bueno, tenéis un departamento de comunicación extraordinario y creo que es muy importante ese trabajo. Es decir, tenéis que cuidar mucho la comunicación y lo hacéis. Tan importante como que procuramos dar visibilidad y dar información para que el conocimiento es fundamental, que la gente sepa de qué estamos hablando. Cuando hablamos de las personas con discapacidad, cuál es su problemática, qué necesitamos pues para que puedan avanzar hacia esa inclusión que queremos. Por tanto, la comunicación, la información es fundamental. De hecho, cuando yo entré en FAM, lo tenía clarísimo y si yo entré en junio así, en septiembre o aproximadamente ya teníamos contratado a un periodista. Lo que pasa es que luego no pudo continuar, que ahora trabaja en un periódico como redactor y entró Rocío y está conmigo desde entonces, Rocío, que es la encargada del departamento de comunicación. Y bueno, tenemos presencia en muchos espacios de radio, televisión y en vuestro espacio que es fantástico. Es muy importante estar con todos los medios y es muy importante que todos los medios se acerquen. Yo siempre digo que o se hace con orden, o sea, o se pauta o las cosas se te olvidan. Es decir, porque siempre, yo repito mucho una frase, lo urgente no debe sustituir a lo importante. Pues o lo importante lo pautamos o al final se irá quedando arrinconado por lo urgente. No es que ahora hay que hacer esto, hoy toca para hoy. Bueno, pues mira, esto toca también para cada semana, es fundamental. Y yo te preguntaba, con esa diversidad de perspectivas desde el punto de vista de la discapacidad, el análisis que quiero que empecemos a hacer es ¿cómo está Almería para las personas con discapacidad? Nuestra provincia, ¿cómo es? ¿Es una provincia amable? ¿Es una provincia que mejora en la atención, en la accesibilidad? ¿Cómo estamos? Pues se ha avanzado muchísimo, eso siempre hay que decirlo, porque es verdad que se ha avanzado muchísimo. No reconocer que en estos 30 años hemos avanzado muchísimo, pues sería un error. Y sobre la base de ese avance también hay que decir que hay muchísimas cuestiones en las que tenemos que continuar trabajando para que conseguir esa inclusión plena, ¿no? Es muy decías tú el tema del tejido asociativo. El tejido asociativo juega un papel fundamental en la provincia de Almería y en ese sentido yo creo que el movimiento asociativo de la provincia de Almería es uno de los más potentes que hay quizá a nivel estatal y a nivel andaluz, sí, pero a nivel estatal sí. Nosotros somos pioneros en muchísimas cosas y además propulsores de otras organizaciones a nivel andaluz y a nivel estatal. De hecho, pues ahora mismo nosotros, FAN, forma parte de una confederación andaluza y a su vez formamos parte de una confederación estatal. La confederación andaluza que hay ahora mismo, que aglutina 8 provincias y que aglutina, pues, no sé, una barbaridad de asociaciones, alrededor de 40.000, una barbaridad de asociaciones de personas con discapacidad. La fundación salió de aquí, de Almería, concretamente la fundé yo, esa organización, Andalucía Inclusiva COCENFE. Es decir, igual que yo, hay muchísimas personas que ahora mismo ocupan puestos de relevancia en organizaciones a nivel andaluz y estatal. Y en Andalucía, en Almería,
El tejido asociativo es muy potente, muy activo, hay gente con mucho talento que está ayudando a muchísima gente. En la pandemia, por ejemplo, es decir, las asociaciones sirvieron de orientación, de apoyo a muchas personas con discapacidad, a sus familiares. Es decir, hombre, es que Valentín, fundamental. Lo que pasa es que no se habla mucho, pero el tejido asociativo tiene un papel fundamental. En esas entrevistas que hacemos, sobre todo las que hago cara a cara, la importancia que tiene para estas personas con discapacidad, que a ver, luego, insisto, hablaremos un poco de la terminología, ¿no? Que estamos hablando de personas con discapacidad, pues ya estáis viendo a Valentino, a cualquiera de los que se sientan aquí, pues personas normales, se levantan por la mañana, van a su trabajo, cuidan a sus niños. Hay personas con discapacidad que es más visible y otras menos visible. O sea, por ejemplo, la gente que tiene esclerosis múltiple a veces, que eso va por brotes, pues, o gente que tiene enfermedades que son... Que se les manifiesta por brotes, que a lo mejor los ven un día y los ves estupendos de la muerte, pero que esas personas a lo mejor tienen muchas dificultades en su día a día, ¿no? Para conciliar su vida, el trabajo. Es decir, hay muchísimas patologías desconocidas. No solo está la silla de ruedas. Que estoy pensando en algunos muy concretos, pero bueno, por no citarlo. Discapacidad intelectual o discapacidad. Yo lo que les he detectado es que el pertenecer a una asociación les ha cambiado la vida, porque no es en ningún sentido es lo mismo llevar las cosas tú solo que sentirte arropado, pero especialmente no es lo mismo cuando lo que tienes que sobrellevar no es bueno. Eso es súper importante, lo que acabas de decir es muy importante. Tú imagínate, cualquiera de nosotros... Pero se les ve, es que se les nota. Cualquiera de nosotros, de pronto tú estás en una consulta médica de un especialista y te dice, tienes Parkinson. Se te viene el mundo encima. O tienes esclerosis múltiple. Y tú sales de esa consulta médica, de ese especialista, y tú dices, ostras, ¿y ahora qué? Y sin embargo, sí, y en ese momento alguien te dice que hay una asociación de Parkinson, que hay una asociación de esclerosis múltiple, te pones en contacto con esa asociación, donde hay gente, te van a orientar, porque lo primero que te van a hacer es tranquilizarte, ayudarte a aceptar, y te van a orientar. Eso es súper importante. Tú no sabes el miedo que provoca a la persona que le diagnostican algo, a una enfermedad, el miedo que le provoca. Dice, hostia, me cambia mi vida, ahora ya, ¿qué hago con mi vida a nivel laboral, a nivel familiar? Y que puedas acudir a una asociación y que te puedan orientar. ¿Sabes por qué es eso? Porque yo creo que yo que hubo un momento en mi vida en que necesité el apoyo. Necesité apoyo, necesité un empujoncito. Para mí seguramente la frase que más me ha ayudado en mi vida es: vive hoy. Olvídate del pasado, porque ya no tiene remedio lo que haya pasado, y sobre todo no adivines el futuro. Es decir, acabas de decir una frase, me cambia mi vida. La mayoría de los castigos mentales que nos autoinfligimos son porque nos imaginamos un futuro muy negro, que no es tal, que luego no llega. Claro, pues te invaden los miedos que son universales y están en todos nosotros, y de pronto te genera un pensamiento y una emoción, y normalmente no es buena, sobre todo cuando no conoces qué te va a pasar. Y ahí las asociaciones juegan un papel muy importante. Me estaba acordando cuando decía eso de Paco, el gerente de Asalsido, que dice que cuando viene unos padres con un chico con síndrome de Down, ¿no? Y vienen destrozados, que vienen tal, dice que él siempre le dice lo mismo a todos. Dice, mira, tu hijo tiene síndrome de Down, ¿vale? Síndrome de Down. Entonces mi consejo es que te hinches de llorar. Pégate una panza de llorar y acéptalo, y empieza a vivir y a disfrutar. La aceptación es muy importante, y las asociaciones ayudan mucho a aceptar y a orientarte. Pero es que hace falta que alguien te diga eso. Es muy, muy necesario. Claro, es muy importante. Y el paso de ir, Valentín, yo me pongo ahora mismo en esa piel, porque pues no me ha pasado, pero a lo mejor me pasa mañana. El paso de ir no debe ser fácil, porque el paso de ir ya es el primer paso hacia la aceptación. Para mucha gente no es fácil, para nada. Incluso padres que tienen un niño con discapacidad, aceptar que su niño tiene una discapacidad no es fácil. Y a veces pues hay personas que aceptan su realidad y acuden a una asociación, y otras que no lo aceptan, y para nada, no es fácil. Pero bueno, las asociaciones juegan un papel fundamental de cohesión social, de apoyo, y que están ahí en el día a día, como que no se les ve, pero que son fundamentales. Bueno, no me líes, que te había preguntado cómo estaba Almería. Me has dicho que se ha avanzado mucho, pero me faltaba el pero. Bueno, Almería es que no me atrevo a dar una valoración. ¿Qué te valoro? Del 1 al 10, Almería se ha avanzado mucho,
pero falta evidentemente avanzar muchísimo en muchas cuestiones. Yo qué sé, si quieres lo abordamos, cuestiones concretas, el tema de la accesibilidad universal. Pues por ejemplo, si hoy una persona, cualquier persona se pone en una silla de ruedas, a mí me gusta poner un ejemplo. Una persona en silla de ruedas que quiera ir, partiendo de que no todo la silla de ruedas, o sea, no solamente hay discapacidad en una silla de ruedas, que hay muchas otras cuestiones, pero si hablamos de accesibilidad, hablamos de personas mayores también que tienen dificultad para caminar, y la población mayor está aumentando. Nosotros en unos años, todavía nos queda mucho. Hombre, por Dios, unos chavales. Unos críos, pero en unos años vamos a necesitar que nuestra ciudad, que Almería, que los pueblos sean accesibles para poder invirtamos en nosotros mismos y en nuestro futuro, ¿no? Efectivamente, en la población mayor. De hecho, ahora antes de entrar aquí a sentarnos aquí, estábamos viendo el tema de las gafas, que digo, visto, ya estás con la gafilla. Claro. Eso es algo que te sirve, es un apoyo que necesitas, ¿no? Pues eso te lo lleva a otro ámbito, igual necesitamos apoyo. En el tema de la accesibilidad, una persona en silla de ruedas que lo ponen en una calle cualquiera, ¿vale? En una calle del centro de Almería, por ejemplo. Y esa persona quiere entrar en una tienda, ¿no? Y resulta que se encuentra escalones para entrar en la tienda. Bueno, esa persona no podrá entrar a comprar, ni a invertir su dinero probablemente, no puede comprar. Quiere ir a una óptica y resulta que la óptica tampoco puede entrar. O entrar en un banco a sacar dinero o de un cajero y no es accesible. Eso es habitual en cualquier ciudad, en cualquier pueblo. O quiere aparcar el coche y no encuentra aparcamiento y resulta que los 2 o 3 que hay reservados para personas con movilidad reducida están ocupadas por personas que no tienen movilidad reducida, ¿no? Porque también ahí hay una educación, hay un tema educacional, un tema de valores, ¿no? La persona con discapacidad que va en silla de ruedas en estos ámbitos, o sea, que quiere ir al ayuntamiento, que quiere ir al médico, que quiere hacer algo en esa calle, ¿no? Donde hay de todo, pero resulta que se encuentra nada más que con problemas. Esa persona tiene discapacidad. Si hablamos de la etimología, si hablamos de lo que entendemos por personas con discapacidad, esa persona tiene discapacidad porque el entorno en este caso, y voy a invertir, le voy a dar la vuelta, esa persona tiene discapacidad, ¿no? A los ojos de todos, porque no puede acceder, tiene barreras, tiene tal. Imaginémonos ahora esa calle donde todo es accesible y esa persona en silla de ruedas que quiere entrar en la tienda y puede entrar en la tienda a comprar, que quiere entrar en un bar a tomarse una cerveza y puede entrar en el bar a tomarse una cerveza con los amigos, luego se va a acercar a hacer una gestión en el ayuntamiento y no va a tener ningún problema, o quiere ir al médico, no tiene ningún problema, en esa calle que yo decía que es una calle absolutamente accesible. ¿Esa persona tiene o no tiene discapacidad? No tiene discapacidad. La ha perdido, claro. No tiene discapacidad, tiene capacidad para hacerlo todo. Sí. Entonces ahí, si te das cuenta, pero entonces necesitamos ¿quién es la soluciones? Discapacidad? ¿La persona o la sociedad en ese momento que no tiene esa capacidad para adaptarlo todo? Porque en el momento que está todo adaptado, esa persona no tiene discapacidad, porque tiene capacidad para hacerlo todo. El problema, por tanto, muchas veces es que atribuimos la discapacidad a las personas y muchas veces la sociedad la que discapacita porque no es accesible o porque no se adapta. Fíjate no sé que el concepto... ya tenemos el problema diagnosticado. Y ahora nos falta la solución, ¿no? Porque, bueno... Eso es una accesibilidad, pero hay muchos extremos. Pero, por ejemplo, partiendo de la accesibilidad, bueno, yo entiendo que cualquier tipo de construcción o desarrollo urbanístico que se hace ahora, porque todo esto ya está reglamentado, pues se hace accesible, ¿no? Lo contrario... por regla general, sí. Lo contrario pero sería todavía infringir la ley. Se hacen chapuzas y todavía... Porque ahí interviene mucha gente, interviene el arquitecto, el aparejador, el jefe de obra, el albañil, no sé qué, y luego resulta que dice, pero esto aquí lo vamos a salvar con un pequeñito escalón, que no pasa nada. Joder, sí, con esto sí que pasa, porque ya no está a cota cero, porque ya dificulta para entrar, o la rampa, bueno, ponen una rampa. ¿Quién no ha entrado en un edificio y ha visto una rampa de esas que dice, es que si yo subo por ahí me mato? Y dice, pero ¿quién va a subir por ahí? ¿No? Hay cosas que son absurdas, ¿no? Entonces,
La legislación, mira, la legislación, Víctor, existe y todo está regulado. Si de eso no nos podemos quejar. El problema es el desarrollo, el cumplimiento de la legislación. Ese es el gran problema que tenemos, cumplir con lo que hay. Y ahora yo entiendo, vale, hemos hablado de lo nuevo, pero lo que hay antiguo, alguien puede decir, bueno, eso no tiene solución. Sí tiene solución. Bueno, yo entiendo que para alguien que tiene su casa o tiene su negocio, ya sabes que yo apoyo mucho a los negocios. Yo Claro. casi la mayoría de las cosas que hago son por defender a los negocios, ¿no? Me parece que son unos grandes perjudicados. Ahora te voy a dar yo un dato precisamente para defender los negocios. Pues mira, a lo mejor lo que hay que hacer es, en lugar de estar cargando, que es siempre lo que nos sale de dentro, ahora vamos a subirles los impuestos, ahora vamos a multarle, pues también podríamos incentivarlos, ¿no? Digo, desde el punto de vista de la administración. Por supuesto. Nosotros vivimos en Almería, una de nuestras características es el tema del turismo, ¿no? Es algo para nosotros muy importante, ¿no? La playa, tenemos un clima fantástico, ¿no? Bueno, pues la Organización Mundial del Turismo dice que en estos años el elemento que va a diferenciar, el elemento diferenciador para competir en el turismo es la accesibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a poder atraer a un número importantísimo de personas que tengan alguna dificultad para moverse y que si lo hacemos atractivo, seremos atractivos para un turismo, un potencial turismo muy numeroso, muy numeroso. Y además lo dice la Organización Mundial del Turismo, es decir, hoteles accesibles, comercios accesibles, tiendas accesibles. Por cierto, no sé si te has dado cuenta, pero los bingos todos son accesibles, no quieren desperdiciar ni un posible cliente. Bueno, pues mira, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Si tú tienes... De hecho, nosotros el lunes, nosotros vamos a presentar dentro de nada la guía de accesibilidad a las playas, y además lo hacemos como es un recurso turístico muy atractivo, y en esa guía de accesibilidad a las playas presentamos de los 12 municipios, los puntos accesibles de los 12 municipios con costa en la provincia de Almería, que son como 36 puntos accesibles repartidos por toda la provincia, ¿no? Y eso además, esa guía, nosotros la lanzamos a nivel prácticamente mundial a través de nuestras redes sociales, y es un atractivo súper importante. Además, el turismo accesible, el turismo inclusivo, que no es estacional, es decir, la gente se mueve durante todo el año, de todas las partes del mundo. La gente que viene, por ejemplo, de los países de Alemania, de toda esa zona, ¿no? De los países del norte, organizan muy bien y planifican muy bien sus vacaciones, y todas las empresas que se dedican a organizar esto lo organizan muy bien y quieren ir a sitios que sean agradables, fáciles, donde se pueda vivir, donde se pueda estar a gusto. Lo que queremos todos. Accesibilidad. El elemento diferenciador ahora mismo va a ser la accesibilidad. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial del Turismo. Bueno, llevamos ya un ratito de entrevista y estamos ya casi en la recta final, porque es media hora que se pasa volando. Pues a ti te sí. parece que acabamos de empezar, pero ya nosotros llevamos ya toda la razón. 2/3 de la Ahora tengo la entrevista. sensación de que a lo mejor me pongo a hablar y como tú ahí me vas. A eso han venido, a eso han venido. Me relajo con esto. Esto Te me llevo engaña. diciendo un rato- Me engaña. Esto te engaña. Totalmente. Aquí- Llevo, desde el principio te he dicho que quería hablar de la manera de nombrar las cosas, ¿no? Ajá, sí, eso te yo gusta. siempre recuerdo, bueno, tú sabes que yo tuve una experiencia que fue de las primeras que tuve con vosotros, ¿no? Que fue cuando a alguien, que creo que fue Antonio Sánchez de Amo, se le ocurrió la magnífica idea de, para demostrar quién era el discapacitado de los dos, tirarme a una piscina con un tío que ha sido campeón de Europa de natación adaptada, como es José Carlos Tejada, como es Carlos Tejada, ¿no? Y claro, pues lógicamente pues me pegó un palizón porque él es nadador y yo no soy nadador. Es decir, pues ahí aquello yo creo que a muchos nos sirvió para comprender que cuando hablamos con personas con discapacidad, lo que estamos haciendo es poner el foco en una parte muy pequeña de sus vidas, aquella en la que tienen menor capacidad que la media. Pero claro, muchos de ellos pues tienen, bueno, todos tienen en otras cosas más capacidad que la media. En este caso, pues Carlos, pues no me fundió a mí porque sea yo un paquete, me fundió a mí porque hubiera fundido a cualquier almeriense que se hubiera tirado a la piscina con él, ¿no? Efectivamente. Yo digo esto para hablar de la manera de nombrar las cosas, ¿no? Porque yo tengo una edad, y tú también, donde hemos oído hablar de la palabra minusválido, ¿no? Y subnormal, efectivamente. Términos que ya se han ido quedando poco a poco atrás. Claro, minusválido.
etimológicamente hablando es minus válido, menos válido. Sí, sí. Claro, una palabra... Hemos ido dejando atrás esos términos y ahora el término está... el término que se emplea es discapacidad. Personas con discapacidad. ¿No te parece que eso todavía se le puede dar una vuelta? Es decir, que todavía seguimos poniendo el foco en lo negativo. Yo hace tiempo que hablo de personas con capacidades diferentes o con otras capacidades. No me lo he inventado yo, lo he oído en algún sitio. Sí, hay muchas formas Vamos a ver, en mi caso... Cuando se diga que hay que hablar de otra manera o decirlo de otra manera, yo lo diré de otra manera. Pero sí es verdad que tú lo has dicho, se ha avanzado muchísimo. Antes, a lo largo de la historia se ha avanzado muchísimo, ¿no? en la forma de enfocarnos sobre las personas con discapacidad, ¿no? Antes venimos de una época donde a las personas con discapacidad se les trataba desde el punto de vista más asistencial, ¿no? Es decir, más médico, más médica, es decir, no se tenía en cuenta sus capacidades. Y se ha ¿no? escondido mucho. Se ha escondido mucho, ¿no? O sea, las organizaciones que hemos hecho, visibilizar las personas con discapacidad y poner el foco en las personas, en las capacidades de las personas. Intentar decir, oye, vamos a potenciar sus capacidades. No te centres solo, como tú bien has dicho, en la parte de la discapacidad, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con el entorno social. Antes te lo describía, imaginándonos esa calle absolutamente accesible, ¿no? Y sí es cierto que ha habido una evolución importantísima y también se habla de personas con discapacidad y también personas con discapacidad funcional o personas con... hay muchas formas Lo que pasa es que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha aceptado y habla de personas con discapacidad. Que es el término más adecuado para decirlo. Yo entiendo que es una convención. Hay muchos, efectivamente, y luego hay muchas formas de decirlo y tal. Yo respeto todas las maneras que se quiera. A mí me gusta lo de personas con discapacidad y claro, ¿qué pasa? Que nosotros ponemos el acento sobre eso porque si hablamos solo de personas con capacidades diferentes, a lo mejor estamos confundiendo, ¿no? Porque si lo que queremos es solucionar los aspectos... Puede ser. No digo yo que tenga la panacea. Si al final estamos un poco camuflando, estamos maquillando algo para... Si lo que queremos hacer visible, tenemos que utilizar, a lo mejor no es la palabra más adecuada, personas con discapacidad, porque claro, ya partes de mencionar discapacidad como algo negativo, pero también es verdad que hay que poner el acento sobre lo que es. Es decir, si nosotros queremos decir que hablamos de accesibilidad o del empleo de las personas con discapacidad, ¿qué dice? El empleo de las personas con capacidades diferentes, es que tenemos que estar constantemente explicando, es decir, hay que buscar digamos, denominaciones que cuando las pronuncia todo el mundo, o casi todo el mundo, sepa de qué estamos hablando para centrarnos después en lo que queremos reclamar o lo que queremos pedir. Yo lo veo así. Esta ya sí que es la última, que estamos fuera de tiempo. Estamos en un cine, ya lo estás viendo, ¿no? Además, a mí me encanta que esté el patio de butacas detrás de mí. Yo me siento, no sé, me siento muy bien aquí, no siempre, todas las semanas. Tenemos que hablar de cine. Aquí en Yelmo Cines, cuéntame un poco tu historia con el cine. ¿Eres cinéfilo? ¿Qué recuerdas de las primeras veces en el cine? ¿Cuál es tu película favorita? No sé, dime algo de cine. Pues sí, a mí me encanta. Tengo mala memoria para, si me dices, pues dime el actor, tal, para eso no. Pero sí, de hecho tengo hace 3 años antes de la pandemia, 2017 tal, 3 amigos, nos intentábamos juntar, que era una buena excusa, los miércoles para ir al cine. Ah, qué bien. Sí, todos los miércoles, los sinófilos. Con X, sinófilos. Somos los sinófilos, tenemos nuestro grupo y todavía lo mantenemos. Sí. Y hemos intentado ir al cine también después de la pandemia, hemos buscado huecos. Es verdad que a veces el trabajo, la familia lo dificulta, pero intentamos mantener esta tradición de juntarnos, que es una buena excusa para juntarnos. Y luego, si no se hace muy tarde, nos tomamos un vino también y hablamos y nos relajamos. Claro, y si alguna vez queréis llevar algún invitado, yo me ofrezco voluntario. Estaríamos encantados. Y lo pasamos genial y nos gusta mucho el cine. Y últimamente la experiencia no ha sido muy buena porque hemos ido a ver películas y es que son larguísimas. O sea, claro. Y se cargan el vino. Se cargan el vino y entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Más pronto no podemos ir porque incluso algunas películas que duran más de 2 horas y pico,
dices, ostras, es que últimamente hemos visto algunas que duran muchísimo. Se vienen arriba los directores. Se vienen arriba, yo no sé, Bueno, por qué lo eso decimos. no nos debe pasar en esta entrevista, que tenemos que terminar ya. Pero antes de terminar, yo quisiera dedicarle, esto es algo que no he hecho nunca en todos los Chester que hemos hecho hasta ahora, me gustaría dedicarle esta entrevista a todas las personas con discapacidad que son héroes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, yo tengo muy buenos amigos que tienen alguna discapacidad, pues he hablado antes de Carlos Tejada, que lo quiero muchísimo, bueno, de Pablo Jaramillo, que ha estado en un campeonato del mundo recientemente, de Jairo Ruiz, que es súper amigo. Fíjate, Jairo, aquí podía hacer una gran entrevista, porque lo podríamos hacer en la fila de los mancos. Me vais a permitir el juego de palabras, porque como es mi hermano, pues lo puedo decir, ¿no? Pero luego hay todas las personas con discapacidad se dedican su vida a superar barreras. Sí, incluso hasta referentes. Incluso a los que les cuesta mucho trabajo, se encierran en sí mismos, ahí hay un héroe en potencia. A mí me gustaría poner nuestro granito de arena para que todo el mundo que tiene alguna discapacidad comprenda que en su interior hay un héroe y hay que sacarlo fuera, Valentín. Qué bonito, yo ya con yo cerraba así con esa frase tan bonita. Tienes toda la razón. Las personas con discapacidad que tú has mencionado, que todo el mundo conocemos, son héroes para muchas personas con discapacidad, pero para los que no la tienen también. Sí, porque hay muchísima gente que cuando ven a otro que con dificultades se esfuerza, dice, pero no, yo me estoy quejando aquí, y cuando veo a otra, son un referente, son un ejemplo, y bueno, me parece fantástico. Valentín, muchísimas gracias por venir al Chester, espero que lo hayas pasado bien. Muy bien, estoy encantado. Y gracias también, como siempre, a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, que nos permiten estar aquí, que han parido esta idea. También a los amigos de Yelmo Cines, que nos prestan estas magníficas salas donde se está estupendo y muy fresquito, por cierto, hay que decirlo. Sí. Y también a IKEA, que nos han prestado el sillón, el Chester. La semana que viene más. Adiós.